Buenas tardes, buen jueves, tengan ustedes. Soy Samuel Schmidt desde Austin. Esta semana, por desgracia, Jorge López va rumbo a una de esas reuniones de físicos de los que no les entendemos nada, pero son buenas reuniones. Pero tenemos, en cambio, a un gran experto en temas de seguridad y le agradecemos mucho, Carlos Barrachina, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Aquí estamos con mucho gusto. Oye, Carlos, yo quiero hablar de seguridad, es un tema que a mucha gente le salen ronchas y mucha gente no quiere entrarle, pero yo me gustaría hacerte un planteamiento. Hay una Guillermina Baena que estuvo aquí con nosotros, que es experta en estudios del futuro, elaboró un escenario y dice, si las cosas van como están ahorita, y especialmente se refería al número de muertos, dice, estamos frente a un escenario catastrófico. ¿Tú qué opinas? Pues no lo había escuchado, pero algo muy parecido. Eh, Mira, lo que yo he comentado desde hace mucho tiempo es que estamos enfrentando una crisis regional de inseguridad. No es solamente México, es todo Centroamérica, es buena parte de América Latina y por supuesto tiene relación con los Estados Unidos, por supuesto. Eh, y sí, o sea, los números de homicidios son espectaculares, están afectando a la gente de forma directa. Eh, no solamente son luchas entre grupos del crimen organizado, entre ellos, y no son luchas entre el ejército o la marina con el crimen organizado. No se han logrado bajar los números de homicidios realmente. Ha habido ejercicios de simulación, de disimulo, pero no se han logrado bajar. Y efectivamente, o sea, el hecho de que tú no puedas salir de tu casa a horas determinadas, como pasa en muchas zonas rurales del país, el hecho de que en las colonias de las principales ciudades del país haya unos índices de violencia como los que existen, pues no lleva nada bueno, ¿no? El poder local está absolutamente controlado por el crimen organizado y si no está controlado tiene miedo el crimen organizado porque no tiene capacidad de poderse defender del mismo, ¿no? Las estrategias que se han generado de gestión de la seguridad pública no han funcionado. La que yo creo que debería funcionar de una forma más efectiva, es el fortalecimiento de las policías locales y estatales. Eso se desechó ya en todo este sexenio con la idea de crear una gran policía nacional eh, que trata de ser la Guardia Nacional. Y pues vuelvo a insistir, en lo local, que es donde se refleja la violencia, sobre todo por la gran población que tiene México, es donde la visualizamos de una forma más clara, pues la gente tiene miedo, la gente tiene mucho miedo en las zonas donde hay limón, en las zonas donde hay aguacate, en las zonas donde hay ganado, en las zonas donde hay turismo, en las zonas en donde no hay una presencia del Estado fuerte, pues tenemos una presencia del crimen organizado que hace el Estado, ¿no? En algunas zonas urbanas también, como en Tamaulipas o en Veracruz, ¿no? Donde es el crimen organizado el que te está preguntando dónde vienes y a dónde vas. Y dependemos del crimen organizado para que haya paz. Si ellos se pelean entre ellos, entonces tenemos escenarios de violencia extrema. Si entre ellos no se pelean, pues tenemos una escena más tranquila, pero de control del crimen organizado, tanto en las estructuras políticas como en todo lo que es la dinámica social, lo cual es muy preocupante también, ¿no? Entonces, lo que pasa en Sinaloa ahora, por ejemplo, es algo muy claro. Sinaloa es una entidad federativa donde los números de homicidio no eran altos, donde había un control del crimen organizado, donde hay un control del crimen organizado muy, muy serio, muy grande, pero como no se peleaban entre ellos, los números de homicidio no indicaban eso. Ahora hay un conflicto entre dos de los grupos y los números de homicidio han subido muchísimo. Entonces, escenario catastrófico, sí, sobre todo por no tener esa previsión. O sea, por no tener esa, ¿cómo se dice? Esa idea de qué va a pasar mañana. O sea, tú puedes tener tu casa en un sitio, yo tengo casa en Bacalar, por ejemplo, en donde en la zona rural
pues aterrizan muchas avionetas del crimen organizado, donde hay mucha actividad criminal independientemente del tema del turismo. Y entonces uno nunca sabe si te van a quitar la tierra, si te van a quitar el terreno a la orilla de la laguna, si vas a... ¿qué va a pasar en la zona rural? El otro día levantaron a 4 chicos que iban a traer ganado. 28 familias de Miguel Alemán, de las 50 y tantas que hay en Miguel Alemán, que es una comunidad del interior del municipio, tuvieron que huir de su comunidad por el crimen organizado. Nunca sabes si va a estar tranquila la situación o si se va a complicar de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, es catastrófico entonces esta hora. Es catastrófico en estos momentos, sí, y lo peor es que yo no visualizo que haya un cambio de estrategia. Lo que hoy estaba declarando la presidenta Claudia Sheinbaum en relación a los sucesos del ejército en Sinaloa es no vamos a permitir que el ejército, ¿cómo se dice?, incumpla la ley, por así decirlo. No queremos enfrentamientos, no queremos la guerra del crimen organizado. Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo con ella. El punto es que ahora mismo lo agudo de la violencia no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, no tiene nada que ver con las fuerzas de seguridad, porque las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, han interpretado el abrazos no balazos, en lugar de tengo que hacer cumplir la ley, sino organizar problemas sin violentar los derechos humanos, lo han interpretado con mejor no me meto en problemas y actúo solamente cuando sea necesario e imprescindible. Y en ese contexto, lo que está operando son las unidades de operaciones especiales, que, pues sí, efectivamente, en situaciones de estrés enorme como las que se viven en algunas de las colonias de Nuevo Laredo, por ejemplo, o ahorita en esta situación de Sinaloa, pues pueden cometer errores, pueden dejarse llevar por la adrenalina y abusar de los derechos humanos de las personas con las cuales se están enfrentando, ¿no? Y muchas veces, en algunas ocasiones, pues que sean personas normales y corrientes que pasaban por ahí los que sufran de esa violencia, ¿no? Pero son situaciones muy complejas. O sea, por ejemplo, me acuerdo un caso del año 2016, te ejemplifico. Fue en Aquila, Michoacán. El ejército estuvo todo el día, o sea, la Marina levantó a una autodefensa y entonces la gente tomó la carretera, la calle por 4 lugares. Entonces el ejército y la Marina en un convoy de 40 vehículos estuvieron todo el día levantando puntos. Ahí la policía estatal que les acompañaba se equivoca en un momento determinado y lanza gases lacrimógenos con tan mala fortuna que le vuela la oreja a una persona, ¿no? Bueno, eso es un error. Pero el punto es que a las 6 de la tarde, cuando ya llevan todo el día con los chalecos, con la tensión de que la gente les está aventando piedras, de que la gente les está presionando, a las 6 de la tarde, cuando liberan el último punto, de repente lanzan 135 tiros al aire porque sienten que les están disparando. Claro, la presión que han tenido todo el día, las circunstancias de trabajo, de condición, hacen que efectivamente estén a un puntito de cometer un error. De esos 135 tiros al aire del 2016, pues una de las balas perdidas cayó sobre un niño de 10 años que estaba comprándole pañales a su hermana en una tienda y lo mató. Y 4 o 5 personas quedaron heridas de diversa consideración, ¿no? Bueno, eso es parte de esas situaciones en las que el ejército, por errores, o la Guardia Nacional, o la Marina, por errores o por circunstancias, cuando tú estás desarrollando esas funciones con un armamento que no es el adecuado, además, porque no tienen manejo de armamento no letal, pues son cosas que pueden suceder. Pero ese no es el principal problema. El principal problema es la falta de control del Estado sobre el territorio en muchísimas zonas rurales del país y en algunas zonas urbanas. Ojo, algunas zonas urbanas significa que hay sitios donde hay mucha presencia del Estado, como es Tijuana o como es Cancún o como es Acapulco, en el que, o las ciudades de Guanajuato,
en las que independientemente de la gran presencia del Estado que hay unos índices de homicidio y de violencia impresionantes, ¿no? O las colonias de las grandes ciudades de la Ciudad de México y de las ciudades del Estado de México, en donde los números de homicidios son muy altos, pero en determinadas colonias. En otras colonias, pues como tú sabes bien y como la gente sabe bien, pues está todo pues muy tranquilo, ¿no? Oye, mi crítica es que el ejército no es mía solo, es que el ejército no está preparado para Aparentemente. trabajo policíaco. ¿Algo pasó por ahí, Carlos? ¿Sigues aquí? Sí, Sí, aquí estoy, estás. aquí estoy. O sea, no tienen la preparación para hacer trabajo policíaco. Tú mismo escribes en un ensayo que tampoco tienen las armas para hacer trabajo policíaco, ¿no? Tienen armas militares que no son para andar patrullando calles, ¿no? Pero llegó un momento, creo que hubo un momento en el cual las cosas se rompieron. O sea, si el Estado hubiera definido la lucha esta contra los criminales como un problema delincuencial, como un problema de delito y no como un problema militar, hubieran tenido que tener una estrategia de atención distinta. Si 2006 declarar la guerra era a todas luces un error para mi gusto de definición y de actuación. ¿En qué momento la cosa se descompuso para que llegáramos a donde estamos ahorita? Mira, son dos temas. El primero, efectivamente, no tienen las armas para poder hacer una tarea de seguridad pública en un contexto que aspira a ser democrático. Tienen armas letales, no conocen del manejo de armas no letales. La Marina tiene algunas armas no letales y ahora mismo la Marina ha lanzado una iniciativa ya pasó Cámara de Diputados, ahora va a ir a Senado, viene desde la anterior legislatura, para el uso de la violencia en el mar, que es absolutamente distinto que en tierra, tiene unas características muy peculiares. En Cámara de Diputados se lo aprobaron. Yo creo que un poco esta iniciativa tiene que salir un poco, si va a estar las Fuerzas Armadas allí, ellos que son los que tienen... cosa que a mí no me gusta, ¿eh? O sea, yo creo que lo que se debería es de fortalecer las policías locales y las policías estatales, que mientras eso no se fortalezca no vamos a salir de esta espiral de violencia. Pero si van a estar allí, son los militares los que deberían de establecer qué tipo de estrategias y qué tipo de armamento les permite hacer convivir esa gestión de la seguridad pública con esa ilusión de vivir en un contexto democrático que tenemos los ciudadanos mexicanos, ¿no? O sea, o esa pretensión. Ellos mismos lo reconocen, están incómodos con esa participación en seguridad pública porque saben que se pueden poner en un problema. Cuando me toca platicar con soldados de cuerpos de fuerzas especiales, que me ha tocado platicar en varias ocasiones con ellos, precisamente lo que te dicen es, nosotros estamos entrenados para derribar puertas, nosotros estamos entrenados para matar. Entonces, este contexto, pues sencillamente no lo entendemos. A veces me ha tocado platicar también en algún centro de capacitación regional y tratar de sensibilizar a los soldados, diciendo, a ver, ustedes fueron entrenados para la guerra, fueron entrenados para sobrevivir en la selva, para el combate urbano. Bueno, pues ahora van a tener que empezar a aprender, a no ser que la clase política acepte su responsabilidad, que la tiene totalmente, y no la delegue, a no ser que la clase política acepte su responsabilidad y empiece a meterse en una reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública profundo, pues ustedes van a estar en las calles en los próximos años, con lo cual tienen que aprender también a sobrevivir en este contexto de lucha contra el crimen organizado, ¿cómo se le quiere llamar? Esto yo no creo que se le pueda llamar de otro contexto porque desde otra perspectiva lo que estamos haciendo es dejar lo que está pasando ahorita, ¿no? Que el crimen organizado controle territorios. ¿Cuándo se empezó a estropear esto? Efectivamente, tenemos desde la guerra contra las drogas que inició el presidente Calderón, está clarísimo, los homicidios suben de 8.000 a 27.000 homicidios en el sexenio de Calderón. Precisamente en ese contexto sí hay enfrentamiento frontal entre Fuerzas Armadas, especialmente la Marina, contra
los grupos del crimen organizado y además se amplía el sistema penitenciario de 5 centros federales a 20 y se piensa, y los militares piensan que el mejor enemigo es el enemigo muerto, y así se habla, y que si tenemos a si estos criminales se van a la cárcel o fallecen en enfrentamientos, pues no van a regresar. Ese es el escenario. El punto es que la capacidad de tracción del crimen organizado, la cantidad de giros de negocio que tiene el crimen organizado es demasiado atractivo para la gente. En la administración de Peña Nieto hay un breve descenso de homicidios cuando empieza a platicarse de prevención social del delito y del uso de la inteligencia, igual que se está haciendo ahora. Pero la prevención social del delito fue una simulación. Se gastó un montón de dinero. Entre el año 2008 y el año 2015 se gastan 137.000 millones de dólares en seguridad y defensa, 1.880.000 y pico millones de pesos, y no hubo resultados. Entonces, a mitad de la administración del presidente Peña Nieto, vuelve a requerirse con fuerza a los militares. Hay que tener en cuenta que los militares durante la administración de Peña Nieto, de Calderón, no solamente estuvieron combatiendo frontalmente el crimen organizado, sino que lideraron buena parte de las policías municipales y estatales de la República. Eso se va diluyendo tantito en la época del presidente Peña Nieto, pero en ese contexto, en el contexto en el que se va diluyendo esa presencia de los militares en las corporaciones locales del país, empezó a habilitarse las brigadas de policía militar y de policía naval para enfrentar al crimen organizado. Y entonces volvieron a subir los homicidios y llegamos más o menos a 36.000 homicidios según el INEGI anuales. Y eso no se logró moderar durante la época de abrazos no balazos. Esas 3 estrategias no han dado resultado ni una, ni otra, ni otra, porque los números de homicidio han seguido mantenidos entre esos 36.000, 32.000, con muchas sospechas de disimulo de información y de manipulación, especialmente en entidades federativas como Quintana Roo. Híjole, oye, déjame irme por otro lado. En uno de los momentos más graves que tenía Colombia, tenía una especie de atomización donde tenías por un lado narcos aliados con paramilitares, paramilitares aliados con el ejército, ejército aliado con narcos, o sea, una serie de alianzas muy complicadas, ¿no? ¿Tenemos algo similar en el país? O sea, que ya hoy tú tengas, por ejemplo, militares aliados con narcotraficantes, en fin, etcétera, ese tipo de alianzas. Sinceramente no lo sé. Sinceramente no lo sé. Esto, en el nivel local, eso es mucho más sencillo porque al controlar toda la situación local, por así decirlo, las policías municipales, las policías estatales, donde no se ha hecho el trabajo que se debería de haber hecho, los jueces, los fiscales, son absolutamente penetrables. El crimen organizado en ese contexto es irresistible. Es irresistible porque no tienes protección. Para los alcaldes, incluso para algunos gobernadores, es muy difícil ponerle límites al crimen organizado. Además de lo caro que resultan los procesos electorales y de la inyección de dinero por parte del crimen organizado en muchas campañas electorales, como lo que estamos viviendo, ¿no? Que también, ojo, ahí tampoco no es una cuestión de echarle la culpa solamente a la clase política, porque la clase política, en cierta manera, también se siente obligada a comprar el voto. Y en la compra del voto es un tema mucho más complejo de lo que aparenta, porque muchos ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, no salen a votar si no se les compra el voto. Con lo cual tenemos ahí una espiral bien compleja que implica lo caro que se está convirtiendo nuestra democracia, con la voluntad de estar en el poder y con
esa presencia del crimen organizado en lo local. En el ejército, en la marina, se ha tratado de rotar mucho los mandos y han participado poco, relativamente poco, en los últimos años. Si te das cuenta, bueno, la verdad no es fácil darse cuenta, pero buena parte de las acciones donde hay violaciones a derechos humanos son las unidades de fuerzas especiales o de infantería de marina del ejército y de la marina, que se mueven como locos por todo el país. En ese contexto es mucho más difícil hacer lazos con el crimen organizado. Hay militares que han muerto, por ejemplo, el comandante, un coronel del 16 Batallón de Caballería Mecanizada de Nuevo Laredo. Se fue de vacaciones a Jalisco y no regresó nunca más, hace un año y medio. ¿Desaparecido o lo asesinaron? Está desaparecido, Mm. pero todo supone que todo hace pensar que fue asesinado. Entonces, los propios soldados cuando van a la estación de camiones, les preguntan los narcos, ¿a dónde vas? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué haces? A nivel de mandos, la rotación es bastante ágil, bastante continua, precisamente para que no se den situaciones de ese tipo. Eso les hace que no tengan un raigambre con la sociedad tampoco. Y cuando hay problemas, se manda al 5º Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército. Todos los problemas de derechos humanos en Nuevo Laredo, en Sinaloa, es el 5º Batallón. Y no es que sean unos salvajes. O sea, a mí me ha tocado, yo creo que el privilegio de capacitar a los 400 elementos del 5º Batallón. Y son muchachos normales y corrientes, con unos oficiales y unos jefes sensatos, pero que están en unas situaciones imposibles, en las que su vida está en riesgo todo el rato. Entran en las colonias de Nuevo Laredo y saben que hay halcones por todos los lados que les están vigilando y ya van con ese nivel de ansiedad por delante, ¿no? Independientemente de que... y luego se enfrentan con criminales que están drogados, que están alcoholizados y que no se miden. Entonces, en ese sentido, es una situación que yo no se la desearía a nadie, ¿no? En ese sentido, frente a tu pregunta, no lo sé. ¿Puede haber? Quizá, sí, no lo sé. Oye, déjame regresar al aspecto político que acabas de tocar, porque creo que es central, ¿no? Efectivamente, los criminales tienen una capacidad de compra de políticos muy amplia. Compran diputados, compran regidores, compran gobernadores, compran lo que pueden comprar, ¿no? Y efectivamente lo que estás ligando del voto creo que es muy pertinente meterlo. Yo inclusive te iba a plantear el tema de la relación en las zonas rurales especialmente, en la relación entre caciques, criminales y por supuesto el voto, ¿no? Porque una de las formas que tiene de negociar el cacique es que puede ofrecer votos, que puede ofrecer ganar elecciones. Entonces, ¿qué capacidad tiene el Estado para poder neutralizar este tipo de anomalía política? Pues yo creo que no tienen ningún interés en neutralizarla. ¿Dónde están los liderazgos priistas tradicionales? En el poder. O sea, yo lo que conozco muy bien es Quintana Roo, y en Quintana Roo, pues todos esos cacicazgos que tú señalas, ahora antes estaban en el PRI y ahora están en Morena, y atraen votos. Entonces, desde esa perspectiva, y ojo, hay compra de votos, pero también hay compra y venta de candidaturas. ¿Ok? Las candidaturas se compran y se venden y cuestan bastante. Entonces, yo creo que no ha habido un interés, no hay una intención de entrarle en serio a este problema del que estamos hablando, ¿no? Eso es lo lamentable. Por eso, lo que te comentaban del escenario catastrófico, efectivamente, si nos mantenemos en ese escenario inercial en el que no se reconoce que tenemos un problema, pues esto no va a acabar muy bien, ¿no? Digo, el Estado tiene
una capacidad para aguantar mucho más que el de una persona humana, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si tenemos una enfermedad y no nos tratamos, nos morimos. El Estado no se muere, aguanta lo que le echen, pero desde luego la calidad de vida de los ciudadanos pues es mucho más complicada, mucho más compleja, ¿no? Si eso no se gestiona de una forma con resolución de tratar de resolver los problemas, que son muy complejos, ojo. Nadie dice que esto sea sencillo. Los giros de negocio del crimen organizado son impresionantes. Yo muchas veces digo que es como que estuviéramos en un partido de fútbol y ahora mismo fuéramos perdiendo 5-0. El crimen organizado nos está ganando 5-0. El punto es que este partido no dura 90 minutos, pero nos estamos jugando la esencia del Estado, la esencia de ser del Estado. Oye, déjame, ya que estamos en el tema de compra de candidaturas, Abarca pagó su candidatura para ser alcalde de Iguala en 2 millones de pesos, según decía él, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo este cuadro del que tú me estás hablando y que me lo estás explicando también, por ejemplo, con los 43? ¿Tiene Buena pregunta. Mira, yo sobre los 43 he leído mucho, la verdad, pero no sé qué pensar, sinceramente. O sea, a lo mejor es que he leído tanto que ya no sé. Es muy difícil. Y no conozco, ojo, yo no conozco Guerrero. O sea, conozco Quintana Roo, pero para entenderle a esto, por mucho que hayas leído, esto o conoces bien el territorio y los actores o es muy difícil opinar con certidumbre, ¿no? No lo sé. Y no sé si nunca se va a saber realmente qué pasó allí. Pero, pues desde luego, o sea, si tú inviertes 2 millones de pesos en la compra de la candidatura, más la compra del voto, más, pues piensas ganarle. Ahora sí te puedo decir que, por ejemplo, en Quintana Roo, hay uno de los municipios, el más pobre de Quintana Roo, que el candidato que quedó en tercer lugar, le metió 26 millones de pesos. ¿Ok? Y eso lo sé porque me lo ha dicho. Y si él le metió eso, ¿cuánto le metieron los otros? El segundo y el primero. Claro. Estamos hablando del municipio más pobre del estado. Entonces, ¿me explico? En ese sentido... no, es que si tú le metes 25 millones es porque los vas a recuperar y más. Sí, pues en este caso, el pobre, cuando comí hace un par de meses con él, estaba muy deprimido. ¿Cómo no? No Porque sé pues por qué no, tienes 25 millones de pesos, digo. no, sí los tiene, él es un ganadero. Entonces, pero pues a nadie le gusta perder ese dinero, ¿no? Entonces, pues sí, está saliendo muy caro. Fíjate, si eso es lo que está costando en un municipio pobre, pues qué onda, ¿no? Claro, en todos estos municipios de Quintana Roo el crimen organizado se mueve y se mueve en serio. La elección de gobernador para Nuevo León, me decía un consultor, cuesta entre 500 y 1,000 millones de pesos. Sí, no, pues eso. Entonces, en ese contexto hay que cuidar muy bien los equilibrios, hay que cuidar muy bien los pactos y los acuerdos. Si tú rompes un acuerdo de civilidad, por ejemplo, con el crimen organizado, no solo te pueden matar a ti, te desestabilizan la entidad muy rápido. Pero está el tema de jueces y fiscales. Te colocan una narcomanta y el juez y el fiscal hace lo que dice el narco o el que puso la narcomanta. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo y tiene razón de tener miedo. ¿Me explico? Ese es el escenario catastrófico del que te estaban comentando. Entonces, algún día, supongo, espero y deseo que la clase política diga, pues, punto y aparte, tenemos un país con unas clases medias muy importantes, tenemos un país con una capacidad económica muy grande, tenemos un país que sí puede salir de esta espiral y entonces pues que se hagan las estrategias suficientes para poder salir de la espiral. Ahora Donald Trump saltaba y decía las tonterías que dice él, ¿no? Y entonces que otra vez y los republicanos,
que si el ejército estadounidense va a entrar a golpear a esos grupos del crimen organizado porque el ejército mexicano no puede hacerlo. Claro que puede hacer el ejército mexicano. El punto es que eso se ha demostrado que no sirve para nada. O sea, porque no se logró domar la ola de violencia. Las políticas tienen efectos. Y entonces, por ejemplo, el tema migratorio. El tema migratorio, el tema de Donald Trump con esta invasión de extranjeros, que lo denuncia en el momento más bajo, en el 2017, en el momento más bajo de detenciones por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, está recuperando el discurso de Huntington de odio del año 2008, de los latinos nos hacen daño porque no se integran en la cultura estadounidense. Bueno, pues eso lo que ha provocado ha sido que sea imposible transitar a través de México sin estructuras de apoyo. Y entonces eso lo que ha provocado es que el crimen organizado se meta de lleno en el tema del crimen organizado, el tema de, perdón, de el tránsito de personas hacia los Estados Unidos. Y eso es lo que ha hecho que en el año 2023 se detuviera, que el Instituto Nacional de Migración detuviera 46.000 africanos y 46.000 asiáticos y 59.000 africanos, que no venían en el año 2021, solamente habían detenido 1.000 y 2.000. ¿Y qué significa esa situación? ¿Por qué esa situación? Yo le llamo el tema de la combi medio llena. La combi en el metro de Cuatro Caminos no sale si no está llena. Y el crimen organizado no llena la combi con los centroamericanos. Con lo cual les acaban de ofrecer un nuevo giro de negocio en el que ya están haciendo propaganda masiva. El diario El País lo sacaba en junio de este año. Ha habido 1.150 vuelos hasta junio procedentes desde diferentes partes de África y Asia hacia Managua. Y de Managua vienen por Honduras, Guatemala, hacia México. Y efectivamente el Instituto Nacional de Migración detiene gente en Chiapas y en Tabasco y en Veracruz con estos orígenes geográficos. Y eso es consecuencia de la política de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador de neutralizar a todos los migrantes que pasan a través de México. ¿Eso ha impedido que los migrantes sigan llegando hacia los Estados Unidos? No, porque no están estacionados en la frontera de México con Estados Unidos. Entonces, al final acaban pasando de una forma o la otra. Entonces, las políticas tienen consecuencias. Donald Trump dice, vamos a llevar a los soldados estadounidenses a luchar en territorio mexicano contra el crimen organizado y nosotros sí vamos a poder. El ejército mexicano puede enfrentar a los grupos del crimen organizado, tiene esa capacidad, pero eso no es una gestión democrática de la seguridad. Y además, en la época de Calderón, lo único que hizo fue incrementar los homicidios. Decía el presidente Calderón la semana pasada que si le hubieran dejado esa política más tiempo, probablemente hubiera obtenido resultados y se hubiera acabado con los grupos del crimen organizado. Yo no creo. Se dispersaron los grupos del crimen organizado, utilizaron otras estrategias y luego empezaron a pelearse entre ellos. Y luego empezaron a afectar a la gente común, porque ese gran número de homicidios, ese gran número de desaparecidos, mucha gente es la señora que tiene una tienda de hot dogs que le obligan a vender drogas y que no quiere vender drogas y que la matan y que cuando vende drogas no entrega lo que se supone que debería entregar de recurso económico de regreso, o es el que tiene una parcela de limones, o es el que tiene ganado, o es el que no quiere entregar su tierra. Esas personas también están siendo afectadas por el dominio de los grupos del crimen organizado, ¿no? Tania Martínez de Tlaxcala nos comenta, dice, quizá en los municipios pobres es donde se gasta más, precisamente se recurre más a la compra del voto. Sí, pero no sale más caro, ¿eh? En Cancún el Partido Verde estuvo pagando 1.500 pesos por voto. Claro, en las zonas, supongo que en las zonas pobres de Cancún. En la zona urbana sale entre 500 y 1.000 pesos el voto en Quintana Roo, dependiendo de la elección. Más o menos, hay tarifas y todo, ¿no? ¿Cómo se dice? Pero sí, efectivamente, en las zonas rurales, si tú quieres... A ver, el Partido Verde, eso fue impresionante, hace 3 o 4 años, no me acuerdo los procesos electorales,
pero de 500 votos pasaron a 9.000 votos en un año y sin estructuras partidarias, porque se pusieron a comprar el voto por 1,000 pesos el voto en la puerta de las casillas electorales, ¿no? Entonces, pues sí, lamentablemente. En las zonas rurales tienes que llevar láminas, tienes que llevar de todo, blogs, tienes que llevar, se rifan refrigeradores, lavadoras, es el tianguis en vivo y en directo, ¿no? Había un candidato que ahora es alcalde, el alcalde Lázaro Cárdenas, donde está Joel Bosch, hizo campaña regalando pescados. Esto, sí, y ha hecho 2 campañas vendiendo pescados, regalando pescados, ¿no? Oye, Carlos, a partir de todo lo que hemos platicado, entonces en México hay estado fallido. Yo creo que hay zonas y zonas. Yo no puedo decir que Tijuana sea un estado fallido, porque hay mucha presencia del Estado. A lo mejor estoy equivocado, pero una tasa de 100 por 100.000, 100 homicidios por 100.000 habitantes es una barbaridad. ¿Ok? Yo no puedo decir que Cancún sea un estado fallido, pero tiene tasas de 80. ¿Ok? Pero sí se puede decir que Nuevo Laredo, donde hay tasas de 15, pudiera acercarse a un estado fallido porque el Estado no tiene presencia. Es el crimen organizado el que está manejando la situación. O en el caso de municipios rurales del sureste mexicano, pues pasa lo mismo. En Chiapas no hay muchos muertos, con toda la crisis que estamos hablando. Hay desaparecidos y hay una presencia del crimen organizado que condiciona la vida cotidiana. Y entonces los muertos son selectivos. Y no hay grandes números de homicidios, pero la gente está asustada. ¿Me explico? Yo creo que cuando no hay presencia del Estado podemos acercarnos a hablar de un Estado fallido. A nivel económico, México no es un Estado fallido, por supuesto que no lo es. A nivel cultural tampoco. A nivel de presencia del Estado no lo es. Seguimos teniendo un estado del bienestar que mal que bien funciona. Tenemos unas universidades públicas que funcionan, un sistema de salud que más o menos ahí va. Hay obra pública. No podemos hablar de un Estado fallido en esas condiciones, pero sí hay muchos territorios del Estado en donde la presencia del Estado ha desaparecido. Yo no sé cómo se le puede calificar a eso. O hay sitios donde no ha desaparecido, pero no son capaces de controlar la oleada criminal. Y mucha gente dice, no, pues es que se matan entre ellos. Al que mataron algo debía. No necesariamente. No necesariamente. Y aun en el caso de que así fuera, tampoco sería justificable, ¿no? Porque un Estado, pues yo creo que debe de garantizar la vida de sus ciudadanos, por lo menos en condiciones mínimas, aceptables. Cuando eso se escapa, a lo mejor hablar de Estado fallido no es lo apropiado. Se podría a lo mejor se podría hablar de una gradación, no lo sé. Se podría inventar una escala para medir eso. Pero yo creo que sí podemos hablar de escenarios distintos en México, que algunos se podrían acercar más a lo que se pudiera considerar un estado fallido si lo definiéramos y algunos no, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo duda en decir que Haití es un estado fallido. Yo no tengo duda de decir que los países centroamericanos son estados fallidos, incluso El Salvador, por supuesto que sí. Esto es irresistible. Ahora mismo en Guatemala creo que pueden tener el mejor presidente posible. Bernardo Arévalo es un académico, es un intelectual muy serio. Estoy convencido de que no tiene tentaciones de corrupción, porque lo conozco además. Me gustaría pensar eso. Pero sin embargo, Guatemala es absolutamente ingobernable. Lo que has dicho de los caciques para México, en Guatemala es muy claro. Los caciques tradicionales, por supuesto que están ligados al crimen organizado y son los que le están poniendo tan difícil la gobernabilidad a Bernardo, ¿no? Y esos son los que dices, bueno, ¿y cómo se hace esto? El narcotráfico en Honduras es absolutamente irresistible. Y hay otra variable.
de la misma manera que no podemos estigmatizar a los migrantes diciendo que representan a una nacionalidad, los migrantes son personas que buscan un futuro mejor, tampoco creo que sea justo señalar que el crimen organizado es crimen organizado mexicano, a pesar de que los grupos del crimen organizado en Centroamérica sean los mismos que en México. Es crimen organizado internacional, con muchos giros de negocio. Y ojo, que los giros de negocio no necesariamente son las drogas, la obra pública, la vivienda. Decía un académico que escuché en la ULAP hace 3 o 4 años y que no recuerdo su nombre, pero habría que, no he estudiado esa profundidad, pero es un tema muy interesante, que la principal actividad del crimen organizado en todo el mundo es la obra pública y la vivienda. Y eso en México encaja muy bien con la clase política y con la gestión de los fondos públicos. Fíjate que yo me atreví a sugerir el tema Estado suplantado, porque el crimen ha suplantado algunas de las funciones exclusivas del Estado. Tienen ejército, cobran impuestos, castigan, ¿sí? Etcétera, que son funciones exclusivas del Estado. Claro, hay que precisar que no es todo el país, porque también tendemos a pensar que está complementado en todos lados. Y hay veces que el gobierno dice, ojo, fíjense que las tasas de criminalidad más altas están aquí, 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 que son 5 estados, ¿no? Pero como tú bien decías, a final de cuentas, estos efectos se derraman, se desparraman y no es que solamente caigan criminales, sino que la sociedad en general va a acabar pagando el costo de estas irregularidades. La sociedad lo está pagando y tu concepto me parece muy pertinente. Lo he empezado a leer hace un rato, porque me pasaste un texto hace un rato y lo he empezado a leer. No he tenido el tiempo de... Sí lo había visto y me parece un concepto muy acertado. Esto... y efectivamente, o sea, eso es un hecho. Y ojo, lo que yo estoy empezando a pensar es esto, o sea, no solamente la violencia la que muestra la presencia del crimen organizado. Incluso en situaciones donde no hay muchos homicidios, la presencia del crimen organizado y el control sobre el territorio puede ser mucho mayor incluso que en donde lo hay, que en donde hay violencia. Entonces, pues bueno, yo creo que debe de haber un diálogo real, porque la mayor parte de los diálogos son simulaciones, para escucharse, yo qué sé, la mayor parte de los diálogos, me ha tocado estar en algunos, pues es ponerte a hablar y decir, cumplí con el objetivo de que se hiciera un diálogo. Pero no se va, sí, claro, o sea, no se va en serio. Yo creo que, y los militares funcionan por experiencia y en base a la improvisación, ¿ok? Ojo, ellos tratan de hacer lo mejor posible, pero no existen verdaderamente protocolos sobre lecciones aprendidas. O sea, se debería de hacer un catálogo de situaciones que están pasando de forma cotidiana y tratar de estudiarlas a fondo y ver cuáles son las estrategias que Las violentan fallidas y las que han menos. jalado, las Sí, estrategias fallidas y las que han funcionado. claro, pero por ejemplo, yo que ahora empiezo a conocer más o menos bien las recomendaciones que la CNDH ha hecho a Fuerzas Armadas. Ahí hay una cantidad de casos prácticos súper interesantes para poder partir a partir de ellos y reflexionar. O sea, a ver, frente a esta situación, ¿cómo hay que actuar? ¿Qué falló? ¿Qué funcionó? Porque también todas las acciones no son fallidas, efectivamente, pero en la misma acción que pudo ser fallida, hubo lecciones que fueron positivas, ¿no? Entonces, y a pesar de ello, el error no se va a salvar. A ver, una cosa es un error, y yo creo que eso también lo tenemos que entender como sociedad, y otra cosa es matar a alguien de una forma dolosa. Ponían el ejemplo en una capacitación. Un jefe del ejército señalaba un ejemplo muy claro y yo creo que es muy bueno. Ordenaban la detención de un vehículo, el vehículo se orillaba y reventaba la llanta. Y el tirador que está en la camioneta se confunde y piensa que le han disparado.
Entonces disparan y hieren al chofer. Esto es un caso real. Entonces, de repente se bajan de los vehículos militares y el sargento dice, bueno, pues este no llega vivo al hospital. Este lo matamos aquí y le sembramos armas. Y el jefe este que estaba comentando la situación dice, no, este llega vivo al hospital porque si no nos convertimos en unos asesinos. Esto llegó vivo al hospital y además no demandó. No demandó, porque efectivamente eso es un error y sí podía haber sido, sí podía haber demandado responsabilidades. Nosotros podemos cometer un error manejando el carro todos los días, ¿verdad? Los militares, si están en situaciones de violencia, pueden cometer errores. Pero una cuestión es cometer un error y otra cuestión es asesinar a alguien por tapar un error. Eso le pasó al hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. No se detuvo en un retén, los policías le dispararon, lo dejaron herido, y cuando supieron que era el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo ejecutaron. Eso provocó a él y a su compañero. Eso provocó la reforma del sistema policial hondureño ya hace unos años. Entonces, yo creo que hemos de trabajar en esa sensibilización. En el famoso video de nuevo, cuando el 5º Batallón precisamente comete el error, bueno, ahí hay un error, pero también hay una situación. ¿Se acuerdan de cuando esa camioneta azul se estrella contra un muro y que quedó todo grabado? Entonces bajan a los delincuentes y los esposan y los ponen contra el piso. Y entonces viene un ataque desde fuera. Efectivamente, el tirador recibió un balazo en el cuello, un rozón. Y entonces el que estaba al lado de los, estaba en la parte de atrás, o más o menos, estaba al lado de los que estaban rendidos, dice, muerto el perro se acabó la rabia, mata a los 5 que estaban detenidos y dice, pues así ya no los vienen a rescatar. Bueno, eso es un asesinato. Sí. Y grabado. Sí. Eso no es un error. ¿Es en un contexto muy complicado? Sí, pero son esas cosas las que se han de tratar de evitar. Pero a lo que iba, se han de sentar sin simulación políticos que saben. A ver, Omar García Harfuch sabe de lo que habla. Humberto Moreira sabe de lo que habla. Hay políticos que saben de lo que están hablando. Hay asesores que saben de lo que están hablando. Académicos, los que sepan de verdad, que se sienten. Y militares también, y agentes de la Guardia Nacional, si ellos van a estar. Y empiezan a establecer realmente una estrategia que piense en los ciudadanos, no que piense en pasar el sexenio con el menor ruido posible, porque no estamos atendiendo la situación de fondo. La situación de fondo es que efectivamente estamos en el momento de violencia más grave en muchísimos años. ¿Ok? Estamos en el momento de violencia más grave y eso afecta a la ciudadanía. Y entonces no es una cuestión de decir, pongo a los militares, pero oigan, no hagan nada, ¿eh? Porque el problema está ahí. En el momento en que le digas, hagan algo, ¿qué es ese algo? Pensémoslo bien, frente a situaciones concretas, no en la improvisación del momento en el que estás absolutamente estresado y tu vida está en juego, sino en frío. ¿Qué protocolos se tienen que desarrollar para determinadas acciones? Hemos de pensar que esa gente también se está jugando la vida todo el rato, ¿ok? Y que son seres humanos. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que se debería de trabajar en serio, porque si no, la inercia nos va a llevar al escenario que te comentaron el otro día. Oye, Carlos, y con esto, pues por desgracia se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo esta lección que nos has dado. Creo que hay que hablar también del problema con una visión sensata, fría a veces y muy objetiva. Muchísimas gracias, Carlos, y te dejo descansar. Muchísimas gracias, Samuel, y un gusto de haber compartido con ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Y gracias, Fernanda, que está en los controles y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.